¿Ahí se ve? No. Sí, se ve perfecto. Ah. Bueno, acá va un videito, una representación. Bueno, Bueno, ahí está. Bueno, nosotros como está ahí el título, nos tocó distoxia de hombros. Eh, para empezar, lo podemos definir a la misma como... ¿Se escucha bien? sí, sí, sí. Está. La podemos definir como la dificultad en la salida espontánea de los hombros, que requiere de maniobras obstétricas adicionales tras la expulsión fetal, digamos, y que por lo tanto requiere, es una dificultad en el trabajo de parto, digamos, ¿no? Pasar a la siguiente si querés. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, por cómo se produce, digamos, se debe a una impactación de uno o de ambos hombros fetales con las estructuras pélvicas maternas, la impactación del hombro anterior con la sínfisis púbica es más frecuente que la del hombro posterior con el promontorio sacro. En cuanto a su epidemiología, la incidencia de la distoxia es baja, ¿sí? Es de un 0,6 a 0,7% más o menos, y la incidencia en recién nacido con un peso de promedio normal, 2.500 a 4.000 gramos, es de 0,3%, y entre fetos de 4.000 a 4.500 gramos es de 5 al 7%, un poco más elevado, por lo cual eso implica que con el peso aumenta el riesgo de distoxia. El 50% de los casos ocurren en parto de neonato de peso normal, 50% de los casos no se asocia a factores de riesgo anteparto ni entreparto. Es una emergencia obstétrica poco predecible y poco prevenible. Muchas veces tomas por sorpresa a los obstetras, por lo cual no se puede, digamos, saber cuándo hay una distoxia o cuándo puede venir, digamos. No es fácil predecir. Bueno, ahí está, el valor predictivo bajo. Sin embargo, el 50% sí también se puede asociar a factores de riesgo anteparto e intraparto. Y cuando se asocia a esos factores, que es el 50% restante, se lo puede atribuir entre factores anteparto, a que haya antecedentes de distoxia de hombros, que haya alguna anomalía pélvica, alguna patología metabólica como la diabetes mellitus o diabetes gestacional. También se atribuye a la edad materna avanzada, a una gestación cronológicamente prolongada. También, bueno, incluye también la obesidad materna y la ganancia ponderal. Y entre los factores de riesgo intraparto también tenemos la progresión anormal del trabajo de parto, un parto instrumentado, un segundo periodo de parto prolongado, el uso de oxitocina y el parto precipitado. Esos serían los factores de riesgo intraparto. Bueno, y ahora Matthew va a decir el diagnóstico. Bueno, como había dicho Laureano, sería una emergencia obstétrica que no se puede bien como predecir. Es raro, pero cuando el obstetra es sorprendido con esta situación, así que vamos a tener como los criterios diagnósticos sería básicamente clínico, así que sería más o menos la dificultad de la expulsión de la cara y del mentón debido al tamaño. También otro signo sería el signo de tortuga, que sería la retracción de la cabeza fetal contra el perineo. Así que
no sale bien, si nota una dificultad demasiada para salir la cabeza. Y también sería más que nada la ausencia del descenso del hombro tras la tracción axial que se hace cuando la cabeza fetal se sale, y cuando se hace esta tracción, no, el hombro no sale, así que sería un signo para el diagnóstico de distocia. Y como prevención, bueno, se puede emplear esta prevención como por ejemplo el control de la ganancia ponderal, que sería el control más que nada del tamaño sí, del tamaño del feto, del peso que tiene en caso del factor de riesgo directamente asociado a la distocia de hombro. En caso de paciente diabética, prevenir con una buena alimentación, dependiendo de cuál fue la diabetes, con la parte de la insulinización, todo eso. Eh, en caso de si está cursando el tercer trimestre, el peso fetal estimado mayor que 97 en percentilo, tenemos que hacer una ecografía a la semana 38 y 39 para comprobar si tenemos un feto más, como dicen, pesado, no sé. Y además, si tenemos este peso mayor de 5 kilos o de 4,500, tenemos que hacer una cesárea electiva, así que programar una cesárea en una fecha no tan larga, porque se sabe que cuando en una gestación que llega al postérmino, la cabeza tiene como el crecimiento controlado, pero el cuerpo del niño ya se hace más evidente el crecimiento. Cuanto más tiempo pasa allá, más puede crecer y al final hace esta distocia de hombro. Bueno, en pacientes con diabetes, que puede ser pregestacional o gestacional, insulinizada, también tenemos que valorar la inducción del parto, que como había dicho, mediante a este control metabólico, si el niño tiende a ser macrosómico, nosotros podemos inducir el parto antes que prolongue mucho, se tarde y el feto crezca un poco más. Y también si la gestante tiene antecedentes de distocia de hombro, porque se sabe que tiene 25% de chance de tener recurrencia ante la misma distocia, sea cual sea el motivo. Y el manejo que se hace básicamente cuando el médico se encuentra ante esta situación, existe maniobras sistemáticas que sería para facilitar el desprendimiento del hombro que está impactado, ya sea el anterior o el posterior, y cuyo los objetivos de la maniobra sería producir el nacimiento fetal lo más rápido posible debido al tema de la hipoxia. Se sabe que el niño es bastante sensible a la hipoxia en este momento. Y bueno, las maniobras también van a evitar el daño que se puede hacer tanto neurológicos, periféricos debido a la hipoxia, o como también traumatismo materno que se hace mediante el parto. Bueno, continuando la charla de Mateus, o sea, al considerar un determinado neonato, ¿no? Con pH de arteria umbilical de aproximadamente, no sé, 7,30, ¿no? O sea, bien oxigenado. Y que baja, ¿no? En un ritmo de 0,05, ¿no? Unidades por minuto de asfixia. El correcto sería justamente hacer el posible con que se solucione el problema dentro de 5 minutos, el más rápido posible, ¿no? Entonces, al sospechar, ¿no? A la sospecha diagnóstica, se debe justamente el más rápido posible, ¿no?
activar el protocolo, ¿no? Si debe explicar la situación a esa paciente, ¿no? Solicitar ayuda de otros profesionales, ¿no? Que están ahí, como el ginecólogo, el pediatra, ¿no? El anestesista, y justamente empezar con las medidas, ¿no? Iniciales para las maniobras. Entonces, hay que identificar el problema, ¿no? Hay que registrar, nunca se olvidará eso, de registrar el hora, ¿no? Y el inicio. Pedir ayuda a esos profesionales, ¿no? Hablar con esos profesionales, o sea, dar las instrucciones necesarias a esos profesionales que pueden estar con vos haciendo los procedimientos, ¿no? Las maniobras, ¿no? Decía el material también que es importante si la paciente está con oxitocina, parar esa perfusión de oxitocina, ¿no? Posicionar a la paciente en una posición correcta, ¿no? O sea, la paciente en una camilla, ¿no? Acostada, sin las almohadas en la espalda, ¿no? O sea, en el límite de la misma. ¿Qué más? Si necesario, un sondaje vesical, ¿no? De descarga de la orina. Y eso, también decía que es importante que si nosotros estamos haciendo una determinada maniobra y no es efectiva, es importante, o sea, en menos de un minuto aproximadamente pararla, ¿no? O cambiarla la maniobra y no estar ahí intentando. Y bueno, entonces tenemos maniobras de primer nivel y de segundo nivel, ¿no? Esas de la primer nivel tenemos, por ejemplo, en la verdad es importante destacar que esa de primer nivel son maniobras, ¿no? Externas a la madre. Entonces, que va justamente a modificar tanto la posición de la pelvis cuanto del feto. Tenemos la primera maniobra, que es la maniobra de McRoberts, ¿no? La paciente, o sea, la mujer debe estar justamente acostada, como ya tenía dicho un poquito antes, se debe justamente quitar las almohadas, ¿no? Por debajo de la espalda, con un asistente de cada lado, ayudando, ¿no? Las piernas de esa paciente deben estar medio que hiperflexionadas, ¿no? Sobre el abdomen. Si ella está en posición de litotomía, hay que, ¿no? Si es necesario, sacarla, ¿no? Esas piernas de los soportes. Y bueno, es una maniobra esa de McRoberts que, o sea, justamente produce la rotación, ¿no? Cefálica de la sínfisis púbica y también el aplanamiento del sacro, facilitando así, ¿no? La salida. Es una maniobra que es una de las más sencillas, ¿no? Cerca de 90-95% de las distocias se lo solucionan ahí mediante esa maniobra, y como complicaciones hay algunas complicaciones, pero son muy raras, ¿no? O sea, puede tener la separación de la sínfisis púbica, o también la dislocación sacroilíaca, pero son raras. También tenemos otra segunda maniobra de primer nivel, que es la maniobra suprapúbica, ¿no? La de Massanti y Rubin, y justamente también requiere la colaboración, ¿no? De ayudantes también como la de McRoberts, ¿no? Una ayuda importante ahí es justamente que el ayudante puede hacer realizar, ¿no? Una fuerte presión suprapúbica con la palma de la mano o también con la muñeca, en sentido justamente lateral, ¿no? Y caudal. Voy a volver un poquito. Bueno, justamente en un sentido lateral y caudal, ¿no? Sobre el hombro anterior. Bueno, también en esa maniobra de Rubin va a así producir la abducción de los hombros, ¿no? Y eso va a hacer con que justamente se reduzca el diámetro biacromial. Entonces el hombro anterior rota hacia el diámetro pélvico, ¿no? Facilitando así la salida, el desprendimiento. Bueno, esa presión suprapúbica
de la maniobra de Rubin, se puede también hacer tanto la de Roberts como la de Rubin, las dos, justamente para facilitar así y tener un mejor éxito, ¿no? Ser más eficaz. Y cerca de 40, 50 a 70% de ese tipo de maniobra, que es de la presión suprapúbica, también es eficaz con eso. Bueno, puede pasar. Bueno, también tenemos las maniobras de segundo nivel, ¿no? Que hay que diferenciarlas un poquito con la primer nivel, ¿no? Que justamente se hace ese tipo de maniobras si no se consigue, ¿no?, la liberación del hombro anterior con la maniobra de Roberts o la anterior también de la suprapúbica. Entonces, si no consigue hacer con las maniobras del primer nivel, hacemos de las maniobras del segundo nivel, ¿no? Entonces, justamente esa de segundo nivel consiste en la manipulación interna fetal. O sea, no es como las primeras, que era afuera de la madre, ¿no? Por lo tanto, es un tipo de maniobra, son un tipo de maniobra invasivas, ¿no? Entonces, es necesario ahí tener una anestesia correcta, adecuada, ¿no? Una anestesia loco regional ahí, y que facilite justamente la maniobra. Entonces, también decía en el material que es importante que si un determinado profesional hace una determinada maniobra de segundo nivel y no consigue, es importante pedir para ayuda para otro profesional y no continuar a hacerlas ahí si no consigue, ¿no? Justamente para facilitar todo el proceso. Y decía también que si es necesario la realización de episiotomía, ¿no? En la verdad, sí necesario puede hacer, ¿no? Pero no soluciona la obstrucción ósea de la distosia. Pero sí puede hacer justamente para facilitar ahí una maniobra de segundo nivel, por ejemplo, ¿no? Tanto la rotación interna de los hombros, ¿no?, o el desprendimiento de los hombros. Entonces tenemos la maniobra de sacacorcho, ¿no?, la maniobra de Watts, que justamente se introduce, ¿no?, consiste en introducir los dos dedos en la parte trasera del hombro, ¿no?, anterior, y de los dos dedos en la parte delantera del hombro posterior. Ahí se va a aplicar una fuerza sobre la escápula o la clavícula, ¿no? Va a tener la rotación, ¿no?, precisa y con la presión suprapúbica, y es justamente eso para mantener el hombro anterior en abducción. ¿No? Entonces, el objetivo de esa maniobra es justamente colocar los hombros en un diámetro más oblicuo, ¿no?, y va a tener una rotación importante ahí de 180, ¿no?, o sea, el hombro posterior, para convertir a ese hombro posterior en anterior y así conseguir, ¿no?, de esa manera para que el hombro pueda salir, ¿no? Entonces, tenemos esa primera maniobra del segundo nivel. Puede pasar. Bueno, una segunda maniobra del segundo nivel es la maniobra de desprendimiento del hombro posterior, la maniobra de Barnum y Jack Kermier, ¿no? Esa maniobra justamente también se introduce, ¿no?, la mano en la vagina, preferencialmente ahí a nivel de la excavación sacra, ¿no? Nosotros localizamos el hombro posterior, flexionamos el brazo desde la muñeca, ¿no?, para justamente obtener la mano, ¿no? Y a continuación, nosotros deslizamos, ¿no?, el brazo sobre el tórax, cuidadosamente, ¿no? Y a la extracción del brazo va a disminuir el diámetro. Entonces podemos así liberar el hombro anterior, ¿no? Es importante destacar también que en esa maniobra no se debe realizar presión suprapúbica, ¿no? Y que también es un tipo de maniobra de segundo nivel que requiere una anestesia también, ¿no? Si no se produce el desprendimiento en esa segunda maniobra,
si puede rotar el hombro anterior a posterior, ¿no? Y ahí reproducir la misma maniobra. En ese tipo de maniobra es importante destacar que puede presentar también algunas complicaciones. Es difícil, pero puede, ¿no? Decía que aproximadamente 2 a 12% puede tener complicaciones, que sería justamente la fractura del húmero, del bracito de ese neonato. Pero es raro. Creo que ahora continúa Magdalena. Bueno, después seguimos con las maniobras siguiendo con las maniobras del segundo nivel, tenemos la tracción digital de la axila posterior, que consiste en la flexión ligera de la cabeza fetal hacia el hombro anterior y colocamos o posicionamos los dedos medios en el hueco axilar y traccionamos la axila fetal hacia afuera, respetando las curvaturas del canal de parto, para después proceder al parto del brazo posterior. En esta maniobra, una alternativa puede ser, en vez de utilizar los dedos, utilizar una sonda de aspiración, pero esta maniobra puede traer complicaciones lesionando el plexo braquial de forma temporaria, por eso no se lo suele utilizar a no ser que no hayan fallado las maniobras anteriores del primero y segundo nivel. Y bueno, en cuanto a la maniobra de Gaskin o de 4 apoyos, se trata en esta maniobra de cambiar la posición de la paciente, va a pasar a apoyarse sobre las rodillas y sobre sus manos. Entonces el hombro que estaba en posición posterior ahora va a quedar en anterior y va a suceder 2 efectos. Uno es que el peso de la gravedad va a incidir sobre el feto y también va a haber un cambio en el diámetro pélvico y estos 2 efectos van a hacer que sea más útil el desprendimiento de los hombros. En esta maniobra también una alternativa podría ser la posición del corredor, que la madre se apoya sobre una rodilla y sobre un pie. Y bueno. Después pasamos a las maniobras del tercer nivel, que son maniobras que se utilizan como último recurso, tienen una elevada tasa de morbimortalidad fetal y pueden traer en su mayoría secuelas. Y bueno, en esta tenemos lo que es la fractura clavicular, que consiste en la tracción anterior de la clavícula hacia afuera. Puede tener complicaciones de lesión de los vasos o complicaciones pulmonares. Después pasamos a lo que sería la maniobra de Sabanelli, que consiste en la recolocación de la cabeza fetal a la pelvis y a proceder a una cesárea de urgencia. En este caso, bueno, se necesita contar con un quirófano que esté preparado para realizar esta cesárea y a la madre se le administra nitroglicerina y al colocar la cabeza dentro de la pelvis se debe tratar de hacer lo más flexionada posible y ubicar la cabeza en una situación occipito anterior. Y bueno, después seguimos con lo que sería el rescate abdominal, que consiste en hacer una cesárea y una histerotomía transversa baja para realizar maniobras que nos ayuden a desimpactar el hombro del feto y después proseguir con el parto vaginal. Y por último, la sinfisiectomía, que se realiza una incisión sobre el cartílago púbico con el objetivo de conseguir la separación de los huesos pubianos, tratando de previamente rechazar la uretra y bueno, ayudar en el parto. El problema es que la sinfisiotomía puede traer complicaciones, como sería la aceleración de la uretra, de la vejiga, de la vagina, traer incontinencia urinaria, también desestabilización de ósea. Y bueno, y para cerrar este tema, es muy importante que tengamos en cuenta la documentación de la distosia del hombro, es decir, que nosotros en la historia clínica pongamos este hecho detallando, por ejemplo, el cumplimiento del partograma, el tema de si se fue un parto instrumentado,
detallar cuál fue la indicación, qué instrumentos se utilizaron, cuáles fueron los tiempos del parto, qué maniobras se realizaron, con qué tiempo de ejecución se realizó cada una de ellas y como también es muy importante explicarle la situación a la madre y a su pareja y las posibles secuelas que puedan quedar y hacer una correcta evaluación del neonato. Bueno. Bueno, ahí termina la presentación. Sí, sí. Bueno, perfecto. Muy bien. La verdad que está bueno. No sé qué opina el resto. ¿Tienen dudas, preguntas para hacerles? No, muy buen Power. Buena presentación. Fue muy bueno. Bueno, ¿qué les parecen? ¿Algunas dudas, preguntas? Me faltó hablar de las complicaciones maternas que Sí. estaban en el Power. Que bueno, que sería hemorragia, desgarros perianales de 3.º o 4.º grado, atonía uterina, laceración del tracto genital inferior, lesión vesical. Y en el feto, las que se dan con mayor frecuencia van a ser la lesión del plexo braquial transitoria o la fractura clavicular, pero después también tenemos la fractura humeral, la lesión permanente del plexo braquial, la encefalopatía hipóxico-isquémica y por último el exitus. Ujú. Exacto. Bueno, muy bien. La verdad que está buena la presentación. Coincido en lo que resaltaron. Está bueno, ¿sí? Como se imaginarán, no es una situación muy agradable para nada. Y bueno, como bien dijo ahí Eros, que hizo bien toda esa introducción antes de hablar de las maniobras propiamente dicho, que esto tiene que estar protocolizado, como en toda maternidad hay un protocolo, o sea que uno tiene que seguir y tiene que dar aviso cuando tiene una situación de estas en la sala de parto. Siempre se avisa al compañero, al otro jefe de guardia, el que estén ahí, tienen que dar aviso y se van resolviendo. Se tiene que tener especial atención al horario, constatar todo eso y pasar de ir respetando los protocolos que estén en cada institución. Básicamente con alguna pequeña variación u otra, pero bueno, lo que mencionaron son las maniobras que utilizamos. Se imaginan que, bueno, llegar a una situación ya para utilizar maniobras de tercer nivel ya estamos muy complicados. Por suerte no las tuve que usar nunca. Son pocos los casos, como también mencionaron en la primera parte, la frecuencia es baja, pero bueno, uno debe sospecharle y tiene que estar atento. El trabajo de parto, como se los dije, creo que desde que arrancamos a hablar de todo, de lo que es un trabajo de parto, uno está preparado para que todo salga bien, pero tiene que estar preparado para cuando la cosa se complica. Entonces, bueno, esta situación hay que preverla, hay que estar, hay que tener en cuenta todos los factores de riesgo, una altura uterina grande, una multípara, una paciente diabética, todos esos son factores de riesgo que nosotros vamos a tener que estar ahí vigilando en el momento del parto. Una mala evolución en el trabajo de parto, bueno, también es algo que nos tiene que hacer sospechar. Así que está muy bien, todos los niveles que se hablan ahí, está perfecto. Profe, dijiste que casi no hiciste maniobras de distosia o maniobras de distosia de tercer nivel. No, que al tercer nivel casi no llegamos nunca, por suerte. Ah, claro, claro, sí. Sí. Ya si estamos en tercer nivel estamos muy complicados. Sí. Porque, bueno, repasando las maniobras que dijo Eros, son
por ahí poco factible de acordarse al momento de hacerla. ¿Cómo ustedes ya están preparados o la repasan antes? ¿Cómo hacen? Si tuviesen un caso. No, por eso eso está protocolizado. Así como nosotros ya estamos preparados si una paciente entra convulsivando o entra con un desprendimiento o con una hemorragia masiva o si la paciente viene chocada por un traumatismo y tenemos que hacer una cesárea, no nos ponemos a repasar la técnica de la cesárea, ya la sabemos, ya, eso lleva una curva de aprendizaje. Obviamente que con estas situaciones que son poco frecuentes y que no queremos estar practicándola todo el tiempo porque la verdad que es algo bastante desagradable tener que transitar esta situación en la sala de parto, eh, por todo el estrés que genera y por las consecuencias que esto va a desencadenar en el recién nacido y en la madre. Pero bueno, uno se va entrenando, obviamente, actualizándose con los protocolos y por ahí tenemos pelvic trainer, o lo vamos haciendo, vamos recordando las maniobras, pero bueno, eso te lo va dando el tiempo, o sea, en que vos vayas haciendo también, en que vos vayas obteniendo partos normales, pero te vas dando cuenta de la factibilidad de algunas maniobras y de otras maniobras que por más que las tengas estudiadas en el momento, a lo mejor no te van a salir tal cual las describió el autor, pero bueno, por eso lo primero, esto está protocolizado y no se actúa solo, se actúa en compañía. ¿Mm? Hay que avisar al resto del equipo. Y está muy bien lo que remarcaron los chicos que hablaron de las maniobras, que cuando uno no la puede hacer, hay que cambiar de maniobra, pasar a otro operador y así. Porque insistir, no se puede repetir más de 2 veces una maniobra. Eso, o sea, vamos ganando, vamos perdiendo tiempo y vamos ganando más en resultado, aumentando la mortalidad de ese neonato. Así que, no, está todo protocolizado y estamos constantemente tratando de tener actualizado para todo el personal eso. Esas situaciones que son de emergencia. Bueno, está bien y yo lo que les quería decir es que esto, bueno, sí, todo el material que creo que les pasé es de esto, ¿no? Pero bueno, si pudieron observar en algún texto, van a ver que distocias hace referencia a otras situaciones más también. ¿Pudieron ver algo? Sí, hay distocias de la Sí. contractilidad, también del canal pelviano y también de los anexos fetales. La distocia del hombro está más ligada al fetal. Sí, puede estar involucrado tanto con el útero cuanto la presentación y el canal de pasaje. Ujú. Exacto, ¿sí? Esto está muy bueno y esto habla solamente de la parte de la distocia que involucra lo que es la parte fetal, materna ahí, con el encaje de hombros, ¿sí? En donde nosotros lo vamos a tener ahí en el momento del parto, ¿sí? En el periodo expulsivo. Pero bueno, no dejen de estudiar todos, no dejen de estudiar toda la otra parte de distocias. No le digo que se sepan todas, porque es bastante extenso, pero sí sepan la clasificación que ahí estuvieron mencionando, ¿sí? Dinámicas, ovulares, fetales, todo ese tipo de clasificación para que puedan tener un conocimiento de lo que involucra todo lo que, cuando hablamos de distocia, qué significa una distocia, ¿sí? No, lo otro no está todo protocolizado, por eso no les mandé así unas guías actualizadas, porque no necesita, o sea, la distocia dinámica no es que hubo un trabajo que dijo, bueno, no, ahora se clasifica así, va a ser. No, son clásicas, o sea, es lo mismo que sigue figurando en los textos. Lo que está más actualizado y lo que siempre vamos a tener más actualización sobre este tipo de distocia de hombro, por eso le mandé ese material. No les aclaré, pero bueno, les aclaro ahora para que todos vayan y vean desde el texto que tengan, ¿sí?
O computador me ajuda. Bueno, entonces ahí lo que les decía, con distocia, esto que presentaron sus compañeros está perfecto. Después, bueno, compártanse lo que vieron. Esto para distosia de hombros está perfecto, o sea, no hace falta que ustedes se sepan todas las maniobras, no se vuelvan locos, pero sí, bueno, entiendan esa definición, en qué momento se diagnostica, cómo se tiene que resolver y todo esto que mencionó Eros con un protocolo, cómo se tiene que dar aviso, es una situación de emergencia en sala de parto, todo eso, ¿sí? Ya les digo, ustedes no se vuelvan locos aprendiendo de memoria todas esas maniobras, sino que sepan esa clasificación. Y tienen que incluir el resto de las distocias, ¿sí? En sus conocimientos, para prepararse para un momento, para una evaluación de un final, tengan en cuenta que el resto de las distocias que estuvieron mencionando, o sea, las que no hablamos acá, esas no es que se han ido actualizando, no hay protocolos de actualización porque son clásicas y son cambios que se pueden observar, así como vemos lo fisiológico, también vemos lo patológico en diferentes situaciones que eso no se ha modificado, lo pueden observar de cualquier texto base, o sea, como puede ser el Williams, como pueden tener del Schwartz, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna dificultad que hayan tenido especial los que prepararon el tema, que me quieran consultar? Sí. Bueno. La distancia de Sí. hombro ocurre porque el feto no hace Sí. la rotación exterior, ¿o no? ¿Cómo? La distancia de hombro ocurre porque el feto, por el tamaño del feto, no puede hacer la rotación externa. No, porque el hombro anterior se impacta. O sea, no es que no la pueda hacer, sino que por ahí el diámetro puede ser muy justo, el diámetro vía acromial es muy justo en la posición directa, por eso en directa, o sea, en el diámetro sacropubiano, o sea, cuando se coloca en posición directa para salir. Entonces ahí se puede impactar. Ese diámetro vía acromial es muy justo, por eso no sale. Entonces tenemos que, como con esas maniobras, intentar reducir ese hombro o ponerlo en una posición más oblicua para que pueda atravesar. Pero no es por la rotación, es por ahí, por la forma de la pelvis, la posición de la pelvis y el tamaño fetal, ¿sí? Serían los tres parámetros que se van a ver involucrados. Vale, gracias. Bueno, si quieren, con el otro grupo podemos seguir con gemelar. Sí, yo presento, profe. ¿Quién? ¿Mateo? Sí. Ahí estás. Puedes compartir. Estou bem, Sam? Tudo bem, graças a Deus. Estou na aula agora. Estou bem. Liguei para saber se a senhora tinha... Liguei para a senhora... O povo está carregando aqui. Liguei para saber se a senhora tinha recebido uma gravação. ¿Ahí se ve bien? Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, empiezo yo. El Ok, tema que presentamos hoy es el embarazo gemelar.
Bueno, algunas generalidades que podemos mencionar es que se trata de una gestación simultánea de 2 fetos o más en la cavidad uterina. Es una condición que determina un gran desafío en la práctica obstétrica debido a que el ser humano es un ser uníparo, por lo tanto el cuerpo de la mujer está preparado para gestar un feto a la vez. Es así que el embarazo múltiple se considera patológico. La morbimortalidad en un embarazo múltiple es 4 veces mayor debido a las complicaciones maternas y fetales, que seguramente lo van a detallar mejor posteriormente mis compañeros. Y otras aclaraciones que encontramos actualizadas es que ya no se habla más de un embarazo múltiple o gemelar, porque no se trata de una condición única, sino que existen grandes diferencias entre el embarazo monocorial o bicorial. Es lo que voy a tratar de detallar posteriormente, porque cada tipo de estos embarazos desempeñan una diferencia en el seguimiento, cómo se manejan las complicaciones y el pronóstico de cada entidad. La siguiente es... bueno, y en cuanto a la epidemiología, tenemos que la frecuencia en Argentina de embarazos múltiples de 1,8%, es decir, un embarazo múltiple cada 55 nacimientos únicos. Esto, a su vez, se clasifican según su cigosidad. Tenemos los monocigotas, también conocidos como idénticos, son los que más complicaciones presentan, ya que se trata de una sola placenta y 2 gemelos, pero son los menos frecuentes, representan 1/3 de los embarazos múltiples. Y en estos no influyen ni la variedad, ni la raza, ni la edad materna. Además, es independiente de la herencia genética, no así los disigotas o no idénticos, que son los más frecuentes y los de mejor pronóstico, podríamos decir, porque cada feto va a tener su placenta y su saco amniótico. Me parece que mi conexión de internet es inestable, así que si se corta me avisan. Bueno, y como decía, estos sí son multifactoriales y la herencia materna cobra un papel importante en su desarrollo. La siguiente. Bueno, el embarazo monocigótico se da cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y posteriormente la masa embrionaria se divide, dando origen a más de un feto. En este caso, ambos comparten la misma carga genética, por lo cual son gemelos idénticos. Y según el periodo en el cual se dividen, tienen diferentes características. Como ahí vemos, si se producen los primeros días, del primero al tercer día, vamos a tener un pronóstico más favorable, porque se da resultado a un bicorial biamniótico, es decir, que cada feto va a tener su propia placenta y obviamente su propio saco amniótico. Del cuarto a octavo día vamos a tener al monocorial biamniótico, que es el más frecuente de los casos, y en esto comparten solamente la placenta y cada feto tiene su saco amniótico. Del octavo al 13º día tenemos al monocorial o monoamniótico, que es decir que esto, además de compartir la placenta, comparten el espacio amniótico. Y si la división se produce posterior al 13º día, se da origen a los siameses. Bueno, y el embarazo disigótico, que es la más frecuente y es multifactorial, es el que se gesta con la fecundación de 2 óvulos por separados, con 2 espermatozoides distintos, y constituyen el desarrollo de 2 fetos con su propia placenta, amnios y ADN. Por lo tanto, no son idénticos. La siguiente. Bueno, y en cuanto a los embarazos disigóticos, que son multifactorial, su incidencia se rige por la ley biológica de Helling, quien establece que se daría un embarazo doble por cada 80 únicos, un triple por cada 80 elevado al cuadrado, un cuádruple cada 80 elevado al cubo, un quíntuple cada 80 elevado a la cuarta. Bueno, y un resumen en relación a lo que mencionaba de la cigosidad y la corionicidad.
como ven ahí, de lo que venía diciendo, los más frecuentes son las dicigotas, que tienen menor riesgo debido a que cada feto tiene su placenta y su saco amniótico. Las placentas se pueden fusionar, como la bicorial fusionada que ven ahí, pero de todas formas el embarazo tiene un curso comportándose como bicorial, que es lo que es. Y las monocigotas, que representan 1/3, son las que más complicaciones generan, porque como ya dije anteriormente, lo más frecuente es que se genere el monocorial vía amniótico, es decir, que 2 fetos van a compartir una misma placenta. Y esto eleva los riesgos a complicaciones. Es por eso la importancia de determinar qué tipo de embarazos tenemos en un estadio temprano, debido a que los manejos claramente van a ser distintos entre los bicoriales y los monocoriales. Bueno, yo voy a dar un poco los factores de riesgo que, como bien dijo Majo antes, estos van a aplicar para lo que son los dicigotas. Hay un factor de riesgo muy importante, que es lo que es la reproducción asistida, que principalmente en estos casos en los que la madre no puede quedar embarazada, se produce lo que es la inclusión de 2 huevos cigotas o de óvulos fecundados en lo que es el útero, y se producen varios, entre 4 o 5 huevos, debido a la dificultad de la madre de quedar embarazada, y más de una vez se implantan 2 o más, y esto produce lo que son embarazos múltiples. Y bueno, hay un caso en California en 2009 que se introdujeron 8 ovocitos fecundados, y la madre, se implantaron todos y la madre trajo a luz a los 8, y ahora tiene el récord Guinness de traer al mundo octillizos. Después, lo que es la edad materna también se relaciona con un factor de riesgo, sobre todo mayor a 35 años, porque en las mismas se ve lo que es un aumento de la FSH, que esto puede producir que se den 2 ovulaciones en un ciclo. O sea, en la obesidad, que es otro factor de riesgo, también sucede lo mismo, hay un aumento de lo que es la FSH. Y después también lo que es la genética, sobre todo lo que es de parte materna, o sea, ser ella haber nacido en un embarazo gemelar, o tanto su madre o su tía, alguna familiar de su parte. Después lo que es el número de paridades, a mayor número de paridades aumenta lo que es el riesgo, y también lo que es la etnia. En lo que es, sobre todo Asia, hay una disminución de lo que son los embarazos múltiples, y sobre todo lo que es la raza negra, hay un aumento de los mismos. El diagnóstico de lo que es el embarazo gemelar se puede hacer de forma presuntiva o por certeza. Siempre vamos a tener la seguridad por medio de una ecografía, o sea, por la primera ecografía en el primer trimestre que nosotros solicitemos, en la cual nosotros nos vamos a fijar lo que es la implantación, dónde se implantó, la cantidad de sacos gestacionales, y también en base a eso podemos determinar si es monocorial o bicorial. Si es monocorial, vamos a ver lo que es el signo T, o sea, que lo que es la placenta derecha y las 2 bolsas amnióticas que están separadas por una línea muy fina. Y en caso de ser bicorial, vamos a ver el signo lambda, que es hiperecoico y en forma de triángulo muy característico, y eso nos va a dar la diferenciación. Y después tenemos, obviamente, signos presuntivos, en caso de que por ahí no se haya podido hacer la ecografía o no haya venido a la consulta, como puede ser lo que es la intensificación de los cambios fisiológicos, la hiperémesis lavídica, un aumento de la percepción de los movimientos fetales, lo que es una elevación de la gonadotropina clínica humana, mayor a la edad gestacional correspondiente, una altura uterina mayor a la que se puede esperar para esa edad gestacional. Y cuando nosotros hacemos la palpación, mediante lo que es las maniobras de Lopol, y tratamos de educar lo que es la presentación, encontrar 2 polos muy similares, tanto que sea el polo cefálico o podálico,
y también lo que son 2 focos de auscultación máximos. Después, para seguir con lo que es el embarazo y continuar con la evolución del mismo, tenemos que tener en cuenta unos parámetros claves, que es el tamaño fetal, comparándolos los dos, que tengan un desarrollo similar, que no haya una diferencia importante de los mismos. En caso de que en la primera ecografía haya ya una diferencia para que se evaluar lo que es la edad gestacional, siempre se va a tomar lo que es la longitud craneoencefálica del más grande. Después también tenemos que tener en cuenta lo que es el líquido amniótico, sobre todo lo que es el bolsillo vertical máximo, que tiene que encontrarse en un cierto parámetro entre 3 y 8, por diferentes complicaciones que vamos a hablar después. También tener en cuenta lo que es la anatomía, que no haya malformaciones anatómicas, y también iba hablando de lo que es el crecimiento fetal, que se vaya dando a partir de lo que es en los percentilos normales, el crecimiento fetal se evalúa entre lo que es la edad gestacional y el peso, y luego lo que es la distribución placentaria, que no sea desproporcionada entre los dos, producto de otras patologías que vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, lo que es el seguimiento, sobre todo lo que es en la placenta monocorial. Antes que nada, en la placenta bicorial, antes que me olvide, se hace lo que es un seguimiento, que es una ecografía mensual hasta las 27 semanas, luego una cada 3 semanas hasta la semana 36, y luego se hace generalmente semanal un control. Y bueno, como bien dije antes, se hace una ecografía precoz para hacer el diagnóstico de lo que es la colonicidad y la luminosidad, que eso es apenas se hace lo que es el diagnóstico del embarazo, para hacer lo más preciso posible lo que es la edad gestacional, para determinar si es un embarazo monocorial o bicorial. Y bueno, en este caso, si diagnosticamos un embarazo monocorial, vamos a seguir un seguimiento más rígido, vamos a hacer una ecografía también, se dice que es en la semana 12, pero puede ser entre la semana 11 y 14, en la que también vamos a hablar lo que es la inserción y el número de vasos umbilicales, también la inserción del cordón umbilical. Vamos a ver anatomía y marcadores fetales. Y después vamos a hacer un seguimiento desde la semana 16, una ecografía cada 2 semanas hasta la semana 24, en el cual vamos a ir evaluando la biometría fetal y el bolsillo vertical máximo de líquido amniótico en cada saco. Hasta la semana 24, luego se hace una ecografía en la semana 28, y luego en la semana 32 se continúa cada 2 semanas, también haciendo control para evitar que se produzca una patología y tener el embarazo controlado. Sobre todo en la semana 20 se hace lo que es un Doppler fetal umbilical y una anatomía fetal detallada, y se incluye lo que es un ecocardiograma básico. Y también tener en cuenta que si existe algún signo de complicación, vamos a ir controlando mucho más desde cerca, y se hace cada 1 semana el control. Bien, en cuanto a las complicaciones maternas, que suele estar acompañado de preeclampsia y eclampsia, hemorragia del tercer trimestre, anemia y hiperémesis gravídica, parece estar relacionado a factores mecánicos, sobre todo por la gestación de uno o más fetos, y en la hiperémesis gravídica por la superproducción de gonadotropina alcohólica humana. En cuanto a las complicaciones fetales, que era lo que nombraba Toby, tiene una gran repercusión la distribución de la placenta para la formación de los cordones umbilicales, dando complicaciones fetales y neonatales como prematuridad, secuelas neurológicas, la formación de siameses o bien abortos. Dentro de las complicaciones resaltan las complicaciones únicas, como el síndrome de transfundido transfusor, la secuencia anemia policitemia y la restricción del crecimiento intrauterino selectivo o la muerte de un gemelo. Todo esto se debe a, como se puede ver ahí en la imagen un poco, las anastomosis que surgen en esta placenta, que pueden ser arterioarteriales, venovenosas y arteriovenosas, siendo estas últimas las más complicadas porque tienen un flujo unidireccional y son
son más bien profundas. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos frente a un embarazo complicado? Ya de por sí, un embarazo gemelar es complicado. Por ende, la idea es resaltar un poco las complicaciones estas únicas del embarazo gemelar, porque no es ajeno a todas las otras complicaciones que ya vimos en el embarazo. Y para eso vamos a evaluar los tamaños fetales, el volumen del líquido amniótico, el crecimiento normal y la anatomía normal durante el seguimiento, como decía Toby. Y para establecer una complicación tenemos los estadios de Quintero, donde para comenzar con el bolsillo vertical máximo menor a 2 centímetros del dador o mayor a 8 centímetros en el receptor, establecemos un polidramnios o un oligoamnios. Después, otro parámetro de valor es la vejiga del dador, que puede estar colapsada, o bien el que la recibe puede estar más bien distendida, un Doppler anormal, o un feto hidrópico, hasta un feto muerto en la última estadia. Esta ecografía la busqué de un caso justamente de una paciente, una embarazada rosarina, que tuvo un embarazo gemelar, como se puede ver, y ya se encuentra en un estadio 3, donde podemos ver que el bolsillo vertical máximo del receptor es mayor a 11 centímetros, es de 11 centímetros, el del donante es menor, se puede ver las diferencias en la vejiga, y también en el seguimiento del ductus venoso, cómo se diferencian cada uno, y una regurgitación de la válvula tricúspide. Esta paciente no tenía antecedentes de jerarquía, tiene 34 años, y bueno, esto nos daba pie para pasar a las opciones terapéuticas que pueden surgir en estas situaciones. Encontramos la amniorreducción seriada, la septostomía, el feticidio selectivo y la ablación láser por cetoscopía. El feticidio selectivo hay que tener en cuenta que tiene que estar regulado por la ley de aborto, que la verdad que no encontré, o sea, de la nueva ley que se establece sobre esto. Y particularmente estas son las anastomоsis que nombraba antes y que manifestaba este caso clínico. Lo que sucedió acá fue que se generó la ablación láser y se provocó también una amniorreducción seriada del líquido amniótico del receptor, que tenía cerca de 2.200 mililitros, perdón. Y con esta intervención, que es la más recomendada, porque es la que menos complicaciones, es la que más disminuye las complicaciones, fue una intervención bastante rápida, duró creo que 26 minutos. Lo nombro como que parece algo súper complejo, pero al final fue algo bastante práctico y solucionó todas las complicaciones, porque hubo una cesárea electiva a las 37 semanas y hubo 2 nacidos vivos que equipararon los tamaños con 2,600 kilos y 2,400 kilos aproximadamente. Bueno, con respecto al parto, vamos a tener un parto de evolución normal. Este es cuando ya hay una cierta dilatación del cérvix cuando comienza el trabajo de parto, lo cual requiere un bajo nivel de trabajo uterino para completar la dilatación. El periodo de trabajo de parto en general es corto porque los fetos son de menor tamaño, y el tiempo entre cada nacimiento va a oscilar entre unos 20 y 30 minutos aproximadamente en casos normales. Y después se va a producir el desprendimiento de la placenta, que puede ser, en caso de los bicoriales, primero una placenta, después otra, o ambas al mismo tiempo. Y después puede seguir una evolución anormal, que esto sucede cuando el tiempo entre cada nacimiento puede aumentar hasta 1 hora, días, y hasta han habido casos de semanas. Después, con respecto al momento del alumbramiento, esto puede producirse el nacimiento del primer feto
con el alumbramiento de su placenta y que esto genere un tironeamiento de la placenta del segundo feto y que produzca un desprendimiento prematuro de la misma y eso genere hemorragias. Y después tenemos alteraciones durante el parto, como por ejemplo el engatillamiento, que esto sucede cuando el primer feto está en posición pélvica y el segundo feto puede tener una situación transversa y sucede que se encajan ambos polos cefálicos al mismo tiempo. Esto sucede más que nada en siameses igual. Y después tenemos la distosia por enganche, donde el primer feto está en posición pélvica y el segundo feto en posición cefálica. Y no se puede encajar la cabeza del primer feto debido a que está encajada la cabeza, el polo cefálico del segundo feto junto con los hombros del primero. Y pasa. Bueno, entonces, ¿cuál es la conducta obstétrica? Primero hay que definir cuál es la posición y la situación fetal. Esto lo vamos a hacer mediante las maniobras de Leopold y la ecografía. En caso de que la presentación del primer feto sea una presentación cefálica, está indicado parto por vía vaginal. Cuando la presentación es pélvica, también puede llegar a hacerse parto por vía vaginal, pero en general, por lo que vi, estaba indicado cesárea directamente en esos casos. Después, cuando el primer feto está en una situación transversa, eso es una indicación de cesárea directa. Después, cuando tenemos al segundo feto en presentación cefálica, hacemos parto por vía vaginal. Y si está en presentación pélvica, lo que hacemos es maniobras de versión externa, en donde, son maniobras de palpación y rotación por el abdomen materno para lograr una presentación cefálica. Y cuando el segundo feto está en situación transversa, ahí podemos hacer maniobras de versión externa también, y en caso de que esto no se logre, podemos hacer maniobras de versión interna y la extracción de la presentación pélvica o directamente también cesárea. Bien, entonces, se produce el nacimiento del primer feto, hay que hacer una ligadura de los cordones inmediatamente. Esto es para evitar el pasaje de sangre del segundo feto intrauterino al recién nacido y también para evitar pérdida de sangre por el extremo del placentario del cordón umbilical, lo cual genera hemorragias del feto intraútero. Y después va a comenzar en lo normal dijimos, dentro de los 20 a 30 minutos, el trabajo de parto del segundo feto. Se produce la ruptura de las bolsas y la posterior expulsión. Y después el alumbramiento, que acá hay que hacer un manejo activo del alumbramiento, hay que administrar oxitocina, hacer masajes uterinos y el tironamiento del cordón umbilical. Y después, después en el puerperio hay que asegurarse de que se forme el globo de seguridad de Pinar, que es por la retracción uterina a nivel del ombligo, que esto asegura una buena hemostasia. Y bueno, con respecto al pronóstico materno-fetal, en general está aumentada la incidencia o el riesgo de mortalidad, tanto materno como fetal, y en el caso de feto, el mayor riesgo de muerte es por partos prematuros principalmente, y el feto de mayor riesgo es el segundo. Y listo. Bueno, excelente, muy bien la presentación. Y si el resto estudian y aprenden esta parte que presentaron los compañeros, la verdad que van a estar muy bien preparados, porque hasta hoy la verdad que no le daban la importancia, o por ahí se ve que ha un poco desactualizado el tema desde la cátedra, y el embarazo múltiple, el embarazo gemelar, y no tenían ni idea de todo esto que existe tras el embarazo monocorial, ¿sí?
Así que para reforzar y para sacarles un poco de peso, porque no todo esto ustedes lo tienen que saber en profundidad, porque ya es un tema de posgrado y no de grado como están ustedes ahora formándose. Para reforzar, a ver, la gente que preparó el tema. Reforcemos el tema del diagnóstico. A ver, el diagnóstico lo hacemos en el diagnóstico de la corionicidad. ¿Es más importante que el de la cigosidad? ¿Por qué? Sí, porque las mayores complicaciones se dan por tener que compartir la placenta y cómo se distribuye. Claro, o sea, eso está muy lindo. No es tan difícil tampoco, se lo aprenden. El disigótico sabemos que va a ser bicorial. El monocigótico tiene una parte, como está especificado, como lo mostraron en el cuadrito, que lo pueden encontrar en cualquier lado. Una parte de embarazos que van a ser bicoriales, eso nos van a dejar más tranquilos, pero nos tenemos que llegar al diagnóstico de la corionicidad para determinar cuáles son aquellos gemelares que van a compartir una sola placenta y que pueden tener estas complicaciones específicas, ¿sí? Bueno, y después, otro punto. A ver, ¿en qué momento hacemos el diagnóstico? ¿En el primero o en el segundo trimestre? ¿Cuál les pareció, según el material que vieron, el momento más fácil para diagnosticar? En el primer trimestre. Exacto, primer trimestre. Si bien nosotros, o sea, todo esto se fue corriendo, como yo les he mencionado en las charlas que di en cuanto al Doppler, la utilización de la ecografía, todo se fue corriendo. Ahora hacemos todo un poquito en edades más tempranas. Por eso entonces, el diagnóstico de la corionicidad ahora está descrito y es más fácil hacerlo en el primer trimestre. Cuando hacemos la ecografía de las 11, 14 semanas, vamos a ver mejor esas dos bolsas, esos dos sacos gestacionales, mucho más fácil que andar buscando el signo lambda o el signo la T, ¿sí? Eso ya, si la paciente se hace una ecografía tardía, no nos queda otra que buscarlo. Pero es mucho mejor el diagnóstico, mucho más fácil, más preciso en el primer trimestre. Bueno, y después, en cuanto a un poco lo que habló Mateo, no se la vuelen ustedes, en cuanto al tratamiento y todo eso que habló Mateo, estuvo muy bien, excelente, pero no es para que ustedes lo sepan en profundidad, ¿sí? Sepan las complicaciones, sepan aunque sea el nombre, ahí un poquito pueden extenderse en cuanto a las complicaciones, o sea, lo del transfundido transfusor, ese desequilibrio que estuvieron mencionando, lo del RCIU selectivo es fácil, es como cualquier otro RCIU, nada más que selectivo, ¿por qué? Porque lo vamos a ver dentro del gemelar monocorial. Y bueno, la secuencia de anemia policitemia, que es una entidad bastante nueva, descrita hace aproximadamente unos 10 años, en donde se ve más por la implementación de este tratamiento que es la ablación láser, ¿sí? Se ve un poco más ahí la secuencia de anemia policitemia. Nada, con que sepan los nombres y decir dos palabras de cada una de esas cosas, está perfecto. Lo del tratamiento, lo del feticidio, eso no se la huelen, no es para ustedes. Y del tratamiento, nada más. Después, lo que habló Paula, muy bien, pero quiero reforzar ahí conceptos. A ver, edad gestacional de finalización, gemelar bicorial, gemelar monocorial. ¿Qué encontrar? Monocorial creo que vi 36, 37 y bicorial hasta 38, hasta el término, 37, 38. ¿El resto? Yo leí que está asociado mucho a la prematuridad, el monocorial. Era una de las complicaciones más frecuentes. Sí, eso iba a decir que suele ser iatrogénica o más bien espontánea a veces, pero son más bien prematuros. Exacto. Yo vi que eran prematuros y que se aumentaba mucho lo que es el riesgo del parto espontáneo a partir de las 32 semanas. Sí, o sea, también para meter en esto, o sea, no nos olvidemos o sea, si bien el monocorial
a nosotros nos resulta más importante porque sabemos que existen estas complicaciones que son propias del monocorial, entonces las tenemos que hacer un seguimiento más estricto, pero no nos olvidemos que el embarazo múltiple en sí es un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Porque, como dijeron, hay más de un ocupante en el útero materno. Entonces, el principal riesgo que tiene todo embarazo múltiple es el prematuro, ¿sí? Entonces, la amenaza de parto prematuro, el parto prematuro, ¿y cuál es la principal causa de muerte y mortalidad? La prematuridad. ¿Sí? Entonces, eso está dado. Antes, también, esto se fue, así como la ecografía se adelantó, lo que se fue observando en cuanto a la finalización iatrogénica que estábamos haciendo, es que es más riesgoso sacar un bebé prematuro que dejarlo ahí adentro y tratar de acercarse más al término, a pesar de que ya exista algún cambio de esta complicación, ya a pesar de que tenga algún RCIO selectivo, a pesar de que tenga un transfundido transfusor, vamos a tratar siempre de acercarnos un poco más al término. Antes decíamos 32, 34 semanas sacábamos un monocorial. Hoy en día no, como dijo ahí Tomás, nos estamos acercando 36, 37, si podemos llegar, un golazo. Y el bicorial, nada, nos extendemos un poco más. No llegamos a semana 40, pero sí podemos llegar hasta semana 39, no hay ningún problema, ¿sí? Porque se vio, ya les digo, o sea, se observó mayor incremento de la comorbilidad por prematuro que por cualquiera de estas otras cuestiones de complicaciones que podamos diagnosticar, ¿sí? Salvo que ya estemos en un estadio quintero 4, ¿no es cierto? Obviamente. Pero bueno. Lo otro es más por ahí un tratamiento expectante, si es que no podemos hacer ningún tratamiento de elección como puede ser una ablación láser, que en el país son 3 lugares donde se hacen nada más, así que estamos un poco limitados con eso. Pero bueno, después, para reforzar también conceptos en cuanto a lo que habló Paula, la finalización, Paula. Te la va a determinar el primer gemelar, ¿sí? Primer gemelar no cefálico, primer gemelar no cefálico, cesárea electiva, ¿sí? Sí, esa era una duda que tenía porque decía después las únicas indicaciones necesarias era situación transversa, entonces... No. Hoy en día ya no, porque no hacemos parto podálico, no está recomendado, hay evidencia que avala que aumenta la mortalidad para un embarazo único, para un múltiple, mucho más. Así que no lo hacemos. Cuando ya el primer gemelar no está cefálico, se hace una cesárea electiva, se programa una cesárea, se hace una cesárea electiva. Ahora, segundo gemelar no cefálico, ahí sí va a variar en cada protocolo que tenga cada maternidad. Ahí sí se hacen versiones, se puede esperar a ver si se versiona solo, porque a lo mejor el segundo gemelar está transverso y cuando sale el primero se posiciona longitudinal, cefálico, se acomoda solo. Eso sí se hace. Acá lo hacíamos a veces, depende de la situación, es muy puntual, muy particular, cada caso se evalúa en particular. No es que tenemos un protocolo que decimos, bueno, el que está transverso se espera, varía mucho de embarazo a embarazo. Pero sí se puede hacer, eso sí se mantiene. Pero tengan presente eso, que el primer gemelar tiene que estar cefálico para que podamos intentar un parto. Y hoy en día les diría que si bien no está contraindicado el parto vaginal en el embarazo monocorial, son pocos los lugares donde se realiza un parto en un embarazo monocorial. Porque también no hay una evidencia con números suficientes, pero la observación ha mostrado que existe mayor riesgo de complicaciones de desprendimiento cuando tenemos que hacer un parto vaginal de un monocorial, ¿sí? O sea, me queda más riesgo el feto que todavía está adentro, que sufra hipoxia o que se me muera ahí adentro por intentar un parto vaginal en un monocorial, ¿sí? Así que casi que la recomendación es también cesárea electiva en los monocoriales por el solo hecho de ser monocoriales, ¿sí? Salvo que vengan en trabajo de parto ahí inminente, ya expulsivo, pero si no,
la recomendación va a ser necesaria electiva. ¿Sí? Bueno, creo que eran esos conceptos que quería que ustedes refuercen y que no se vuelvan locos buscando y buscando. Así que la verdad que muy, muy bueno. Si pueden, por favor, aprendan esto para un final y la verdad que va a estar muy bueno porque hay casos en donde tenemos casos para evaluar en un final donde